TED son las iniciales de tecnología, entretenimiento, diseño. TED es una plataforma dedicada a compartir ideas dignas de difundir, en la que se comparte experiencias para inspirar, educar y generar cambios positivos en la sociedad. TEDx significa que el evento se organiza de manera autónoma, siguiendo las pautas generales de la organización global. Entonces, si uno escucha TED o TEDx, inmediatamente piensa en ideas que cambian el mundo. Damos la bienvenida a Jorge. Jorge Martínez ya está con nosotros y él nos va a comentar en qué momento pensó que Chancay debía formar parte de un evento como el TEDx. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Gloria. Gracias a ti por esta gentil invitación y por supuesto a toda tu audiencia. Fíjate, Chancay ha sido titular en cuanto a la visibilidad en prensa, en los medios. El mundo entero habla del megapuerto de Chancay. Y naturalmente, por mi labor como docente, como conferencista, me toca ir a otras latitudes y cuando te preguntan, oye, ¿cómo va esto del puerto? Ahí empiezan uno como peruano a hacerse algunas preguntas, ¿no? Y yo creo que una de ellas tiene que ver con esa necesaria posibilidad de transformar a la localidad de Chancay por la buena noticia de que existe el megapuerto. Chancay es una localidad que tiene muchos jóvenes, muchos emprendedores, maestros, colegios, alumnos, y que esté el megapuerto debería de generar nuevas oportunidades. Y creo que hacia allá es el sentido, porque el desarrollo económico tiene que ir en coherencia con el desarrollo humano. Definitivamente, porque muchos hablan del puerto como una gran oportunidad económica. Sin embargo, tú has hablado de ideas, hablas de liderazgo, de desarrollo humano. ¿Qué riesgo corre una ciudad si solamente crece económicamente, pero no desarrolla su capital humano? Bueno, los últimos acontecimientos políticos en los últimos años, donde cambiamos de presidente y el país funciona perfectamente, ¿no? Y la gente te dice, qué bien Perú, que aun cuando hay inestabilidad política, la moneda está estable y el país sigue creciendo. Bueno, crecemos macroeconómicamente, pero tenemos que mirar a todos por igual, porque es un tema de inclusión. Entonces, cuando pensamos en hacer TED en Chancay, que ya veníamos con la experiencia de hacer TED en Surco, acá en Lima, pues era un poco en esa lógica, poder llevar un mensaje que de paso nuestro emblema principal es acciones que transforman vidas. ¿Por qué razón? Porque queríamos justamente pasar de la idea a la acción, de poder crear un evento que tenga algo importante que decir a la población chancayana y a esa población que tal vez ve a Lima como la opción más realista para buscar empleo o para educarse, que tal vez han dicho, mira, aquí está pasando algo buenísimo que es un megapuerto, pero esto al final no me mejora mis calles, no tengo más seguridad, no tengo más oportunidad, mi colegio sigue sin wifi. Entonces yo creo que esa es un poco la respuesta que estamos dando desde la organización del TEDx Chancay. Ahora, organizar TEDx no es crear un espectáculo definitivamente. Es más bien hacer que las ideas fluyan, que se compartan, que haya una sinergia. ¿Cuál es o cuál ha sido el criterio para elegir a quienes se van a subir al escenario? Es una aventura maravillosa, ¿sabes? Porque quiero contarte, antes de un poco entrar en materia de los speakers que vamos a tener, del equipo que nos acompaña. Tenemos un equipo maravilloso porque aun cuando esto no es un show, digamos, que tenga una connotación distinta al impacto inspiracional, motivacional que tiene la propia franquicia de TEDx, estamos trabajando un grupo de personas desde los procesos de curaduría, desde los procesos relacionados a la comunicación en las redes, de todo lo que significa el propio espectáculo, la propia actividad, toda la parte relacionada a la experiencia cultural, todo lo que tiene que ver con la logística propia, porque el TEDx Chancay lo vamos a hacer en el castillo de Chancay, allá en Chancay, en el corazón de Chancay. Entonces todo este equipo tiene un esmero de poder tener voces que realmente tengan un impacto. Y te voy a dar la primicia en su momento, y créeme, Gloria, que va a ser así, pero ahora te puedo decir de que vamos a tener 7 speakers.
Vamos a tener desde una mujer peruana paracaidista, de las primeras generaciones. Tendremos a una profesora que ha creado un método de lectura rápida, lectura acelerada, para niños con algún tipo de discapacidad. Vamos a hablar de temas relacionados al mundo del marketing, por ejemplo, al mundo de los negocios. Vamos a tener 7 voces muy poderosas, porque de eso se trata. Y TEDx hoy pone además un valor agregado, y es que el speaker tiene que enseñar algo, porque no es solamente decir yo hice tal cosa y eso me transformó o transformó mi entorno, sino cómo yo puedo, digamos, darte la herramienta para que tú transformes también, te transformes a ti mismo y puedas transformar a tu entorno. Por eso hablamos de acciones que transforman vidas. Tú hablas de inclusión, hablas de convivencia y hablas de transformación social. ¿Cómo conectan estos temas en este TED? En una sociedad tan compleja como la nuestra, tan violenta como la nuestra, creo que hacen falta espacios, en primer lugar, para ejercer la ciudadanía. Sabes, Gloria, que a veces creemos que la ciudadanía solamente es ir a votar. Y la ciudadanía tiene que ver con el ejercicio de mis derechos civiles, de poder estar en un espacio. El tema de ejercicios, pero también deberes. Por supuesto. Y en un espacio donde puedo oír diferentes voces, pueden oír mi voz y podemos construir ciudadanía. Pero adicionalmente, un espacio inclusivo. Fíjate, el TEDx Chancay 2026 es un evento sin fines de lucro. Nuestra capacidad son 100 personas. Y son 100 personas que se van a postular. Mira, la experiencia que tuvimos con TEDx Surco, tuvimos casi 1000 postulaciones para 100 butacas. Lo mismo va a ocurrir acá. Aquí no vamos a cobrar taquilla, pero aquí queremos tener a la población chancayana en pleno. Jóvenes emprendedores, profesores, ¿Cuáles van a ser alumnos. los requisitos? Simple y llanamente llenar un formulario y esencialmente que vivan en Chancay. Queremos, digamos, premiar el gentilicio. Entonces, vamos a tener un esmero por poder comunicar algo especial a la comunidad. Y yo creo que ese espacio es un espacio muy inclusivo. La licencia de TED prontamente, yo espero, podamos ir al de 500 personas. Y te aseguro que en Chancay lo vamos a llenar. Pero ahora tenemos la licencia para 100 personas, con 7 exposiciones, 7 speakers. Entonces, es un espacio de inclusión. Es un espacio, además, donde va a haber una sinergia con lo cultural. Y qué bueno que ahora han estado hablando del talento artístico y de todo este tema de poder, de alguna manera, darle el espacio y la pertinencia. El TEDx Surco tuvo una experiencia cultural, ¿ok? Yo tuve el honor de poder crearla y ejecutarla, porque yo también soy percusionista. Pero ahora vamos también a darle una redimensión a lo cultural, a la cultura chancayana, a la costa peruana, a lo afroperuano. Y estamos trabajando para que, fíjate, la experiencia en términos de inclusión, en términos de un espacio en común, pues tenga las 7 speakers, tenga experiencia cultural, tenga un espacio para networking, y todo esto se suma gracias a que estamos recibiendo, y además lo solicitamos también, e invitamos a las marcas que tengan un propósito de poder atender al llamado de sumarse a este esfuerzo, porque esta es una actividad, como te lo dije hace un momento, sin fines de lucro, pero que puede tener un impacto maravilloso para esta comunidad que yo creo que lo necesita mucho. A mí me encanta tener invitados que tienen el espíritu, las ganas, el interés de poder hacer cosas que van a tener una proyección, y en este caso, Jorge, creo que estás personalizando ese perfil que generalmente nosotros tratamos de convocar. Me interesa saber cuál fue ese momento en el cual decidiste que ibas a asumir este compromiso. Estamos hablando de una actividad sin fines de lucro, lo que significa que no es un negocio, no es que acá estás tú teniendo una ganancia económica, pero ¿qué motiva a una persona el decir, me voy a comprometer, voy a salir de mi estado de confort, voy a viajar hasta Chancay para poder darle a 100 personas la oportunidad de cambiar sus vidas? Ahora, también tenemos que decir que hay muchísimos eventos en los cuales se
llena el tiempo de frases motivadoras, se le da mucho ánimo a la gente, en fin, se emocionan. Pasa la hora, retornan a sus casas y esto se olvida. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Qué cosa es lo que pensaste que debías dar para que las personas puedan sentirse satisfechas, pero que además se proyecten, que no se quede solo en ese momento? Fíjate, yo creo que alguien dijo en algún momento, en el Perú está todo por hacer. Y sobre la realidad en la que vivimos, como sociólogo, creo que la comprensión de los retos y las oportunidades en el Perú cada vez para mí tiene más sentido. Y TED es una experiencia que yo sigo hace mucho tiempo. TED tiene más de 40 años. Ahora, pues bueno, tiene unos canales muy fuertes, por ejemplo en YouTube, que tiene más de 40 millones de seguidores, y sus conferencias pues son difundidas y son de las más importantes en el planeta. Entonces el reto, en primer lugar, era poder entender qué es lo que necesitamos como país, y en segundo lugar era, bueno, vayamos para obtener la licencia. Y el primer experimento es TEDx Surco. Luego vamos por la licencia de TEDx Chancay, que no es un proceso sencillo. Pero perdóname, ¿es que tuviste en YouTube y dijiste ya lo voy a hacer? ¿Fue así? ¿O cuál fue el proceso anterior? Me interesa conocer a partir de qué. Mira, yo creo que también tiene mucho que ver mi labor como profesor, ¿sabes? ¿No? Además también la suerte que he tenido en los últimos años de viajar. Hemos viajado juntos, Gloria. Hemos viajado a espacios donde tú dices, oye, aquí hay mucho por hacer, acá hay un mensaje que transmitir. Y más allá de solicitar y de postular la licencia, es decir, cómo desde Chancay podemos hacer un evento con ese estándar internacional. Porque de paso, las reglas de juego son muy exigentes y van a representar un compromiso técnico dentro de los speakers, de logística, que esté a la altura de una responsabilidad como esta. Entonces, a mí me motivaba ese reto, me motivaba la idea de poder juntar a unos speakers que tuvieran un mensaje poderoso, que me motivaba la idea de poder comunicar. En algún momento fue una intención, hoy en día es una realidad. Y cuando lo hemos hecho, porque tuvimos un lanzamiento a los medios de comunicación allá en el castillo de Chancay hace un par de semanas, y es una cosa increíble. En un día crecimos bárbaramente en Instagram, de pronto eran mensajes y mensajes: quiero ser speaker, quiero ser voluntario, quiero ayudar acá, ¿cómo puedo participar? Entonces tú dices, esa intención que yo tuve de poder tener una idea, de acompañarnos de un equipo, porque, a ver, yo te he nombrado algunas áreas en las cuales estamos, ¿no? Ahí está Micaela Choquehuanca, Gonzalo Junco, está Nehemías Cordero, Rafael Martínez, está Ivonne Harvey, Gonzalo Junco, digamos en la parte propia de la organización, pero tenemos un cuerpo de voluntarios que ahora estamos ya recibiendo postulaciones. Entonces ya esto tiene un nivel de concreción y empieza a tener un poco esa coherencia que me motivó para llegar al momento donde hoy nos encontramos. Estamos un poco, bueno, prácticamente 2 meses del evento. Y créeme que las tareas son muchas, el compromiso también es mucho, porque queremos quedar muy bien como localidad. Porque ahora ustedes entran a la página oficial de TED y buscan TEDx Chancay, y ahí estamos, ahí están nuestras caras, están nuestros nombres. El compromiso es alto. Entras a la página web de nuestro propio TEDx Chancay, que es tedxchancay.com, o a nuestras redes sociales, y ya vas a ver contenido, ya vas a ver que esto empieza a tomar forma. ¿Es un sueño cumplido? Bueno, el 19 de septiembre, después del mediodía, y te invito para que nos acompañes en la actividad que tendremos ese sábado. Posiblemente... Gracias. Además será un honor tenerte, por supuesto. Posiblemente te diré, tarea cumplida, nos faltó esto, el próximo año tenemos que corregir acá, porque siempre hay una mejora. Y vamos por eso, vamos por tener una audiencia, Dios mediante, en el 2027 de 500 personas. Y yo creo que un poco también el foco va en función de esa prospección que naturalmente hay que hacer. Jorge, ¿dónde naciste? En Lima, exactamente, en el Hospital del Empleado. ¿Y a partir de qué tú consideras que tu carrera estaba ligada, o tu vida iba a estar ligada, vinculada de la forma como tú la estás manejando?
me interesa conocer a ese joven que en algún momento tomó la decisión y dijo, vamos a trabajar por la sociedad, vamos a trabajar por nuestra capital, pero además de eso, en una ocasión como esta, no solamente miró el centro de Lima o no solamente vio la capital, sino que además está proyectando un poquito más allá. Y estoy segura que luego vas a ir abarcando y te vas a ir a otras regiones. Me da la sensación. De hecho, sí, tienes toda la razón. Ya tenemos una ruta porque se nos siguen acercando personas, organizaciones, oye, queremos acá, y te prometo que voy a venir de primero a contarle a toda tu audiencia Excelente. hacia dónde vamos a ir caminando. Pero yo creo que para mí hay una circunstancia importante en mi vida, que es que mis padres ambos son educadores. Tal vez por eso me miré el mundo de la educación, inclusive antes de ser sociólogo. Cuando hacía mis prácticas profesionales, miraba el mundo de la educación. Y la educación te permite tener siempre cable a tierra, ¿no? El hecho de poder, de pronto, dictar clases en una universidad privada, en una escuela de posgrado, pero en una universidad nacional, empezar a viajar como speaker y empezar a ver qué es lo que uno puede desde su esquina hacer por el país. Y la educación me suena muy coherente, ¿no? La educación vista por un sociólogo tal vez tenga una mirada que permita calibrar lo que ocurre y dar una respuesta. Porque, mira, los peruanos somos expertos diagnosticando problemas. Yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Me parece que te señalo, tú eres el culpable y tal. Pero, ¿cuándo te pones tú en la posición de poder dar alguna respuesta a esos problemas, a esas circunstancias? Entonces, nuestro país tiene una agenda social pendiente y muy compleja. Poder conocer Chancay como hoy en día la conozco, algo que no estaba, digamos, en mi mapa de pronto hace unos 3, 4 años atrás, ya te da una perspectiva diferenciada. Entonces, que además tiene mucho que ver con el resto del país, ¿no? En estos días hablábamos en un evento en el que participé en la Universidad Tecnológica del Perú, y yo les decía, no es difícil conseguir una problemática común. Tú estás aquí en Lima, estamos ahora en el centro de Lima, pero tú tomas tu carro y en 30 minutos estás en Ticlo Chico, que tiene unas condiciones sociales, urbanas, terribles. No tienes que irte a la punta del cerro, de pronto ir a Puno, o irte a Cajamarca, o irte a la selva. Pero cuando estás en la sierra y te vas a Mache, a Santiago de Chuco, o de pronto te vas a otras zonas, a La Rinconada, allá en Puno, o te vas a Maynas, o te vas a esos lugares recónditos, la situación más o menos es la misma. Y estamos hablando de Ticlo Chico a 30 minutos de Lima, o estamos hablando de Santiago de Chuco a 5 horas de Trujillo. Entonces, entenderlo, comprenderlo, es donde empezamos a tener alguna orientación. ¿Qué podemos hacer? ¿En qué manera podemos contribuir? Yo hago mucho voluntariado. Mira, no sé cuántas conferencias he dado en mi vida, pero muchísimas de ellas, un porcentaje muy alto, han sido gratuitas. Han sido ponerse la camiseta, ir a un lugar determinado y poder dar algún mensaje. Y tú me hiciste hace un momento una pregunta que creo que no nos la hemos hecho nosotros con el rigor con el que tú me has preguntado. ¿Cómo hacer que después del evento ese impacto continúe? Y yo creo que va a continuar porque una de las ideas que tiene TEDx Chancay es crear comunidad. Cuando a una persona se le dice, ya, usted va como público, le mandamos un arte para que ponga su foto y lo publique en las redes, por ejemplo. Pero también esos espacios sirven para hacer networking y es increíble. Mira, yo he conocido gente de Chancay en el TEDx Surco de hace 3 meses, que se me acercó cuando lo anunciamos y me dijo, Jorge, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo contribuir? Y ese espacio de networking es increíble, porque ahí encuentras de pronto a ese director de colegio que nunca pudiste contactar porque, bueno, es director de un colegio. Y de pronto consigues a esa periodista que viene de Lima, que tal vez tenga algo interesante que conectar contigo, pues tienes una historia maravillosa. Y así sucesivamente va generando redes que dicho sea de paso, vivimos en una sociedad donde hay poco espacio para esto. Tú tienes que pagar para hacer networking, ¿no? Véngase a la sociedad de minería y ahí hay un networking, pero vale tanto. Acá no. Aquí el espacio se da
para poder tarjetear, para poder conversar. Mira, tengo una idea, de pronto cuando nos tomamos un café, porque eso es parte de la experiencia de TED. Y creo que la mirada de nuestra experiencia, reitero, está muy focalizada a ello. Me interesa, me gusta, me parece que estás justamente como pez en el agua, en algo que está logrando sacar de ti todo lo mejor para poder volcarlo a la ciudadanía. Un tema interesante es que el puerto de Chancay va a cambiar no solamente la fisonomía, sino también la economía del lugar, pero va a tener una proyección nacional, naturalmente. Si bien hablamos del tema económico, ¿cuál es la parte que debería cambiar en los propios ciudadanos para que vaya acorde esta mentalidad de progreso, de avance, de logros? Yo pienso que lo que conversamos al comienzo, ¿no? La relación entre el desarrollo económico y el desarrollo humano. El puerto de Chancay es una excelente noticia para los peruanos, ¿ok? En noviembre del año pasado estuve en la Patagonia, en el puerto de la Patagonia en Argentina. En Argentina. Y una de las cosas por las cuales querían tanto hablar conmigo era porque yo venía de la Cámara de Comercio de Chancay, ¿ok? Y Chancay, puerto de Chancay. Y eso mismo me ha pasado en otros lugares donde he visitado y he tenido muy buena receptividad. El puerto de Chancay es de los 3 puertos más modernos del planeta. Tiene una infraestructura de primerísimo nivel. Tienen la red 5G más moderna de América Latina, la red 5G privada. Todo es automatizado. Es increíble cuando tú entras, porque tuvimos ya la suerte de poder visitar el puerto y ves toda la sofisticación que hay. Y además que gran parte son mujeres y son chancayanas las que están ahí contratadas. El puerto está generando muchísimo dinero en impuestos, porque es un puerto privado, pero genera muchos impuestos. Ahora la pregunta es, de esos impuestos, ¿en qué proporción y con qué utilidad están llegando a la propia localidad de Chancay? De hecho, se supone que hay un fondo social para Chancay. Se supone de que ahora que ya hay un reordenamiento urbano claro desde hace 2 días, el impacto debería ser muy positivo, porque el negocio del puerto, que es un negocio millonario, necesita de servicios, necesita lavanderías, colegios, universidades, porque tienes que elevar el nivel técnico y profesional de los chancayanos, pero necesitas almacenes, vías de comunicación, necesitas una cantidad de servicios para que el puerto funcione. En el puerto se pueden recibir los barcos más grandes del planeta, que aún no llegan porque no tenemos la carga suficiente. ¿Cuál es la gran noticia, Gloria? Que la ruta que se hacía hacia China duraba 30 días o más. Ahora la hacemos en 23 o en 22. Los ecuatorianos, los colombianos, los argentinos, los uruguayos, los paraguayos, los brasileros están como locos por tomar a Brasil para poder hacer que sus mercancías lleguen más rápido. Eso es reducción de costos. Entonces, es una muy buena noticia, pero tiene que haber una lógica de beneficio a la propia localidad. Y a través de la responsabilidad social empresarial entiendo que Cosco Shipping está haciendo lo propio, pero tiene que ser con mayor contundencia. Yo siempre dejo un ejemplo sobre la mesa. Gamarra. Decimos que Gamarra es un emporio, ¿verdad? ¿Y qué es un emporio? Algo absolutamente extraordinario. Pero ¿qué pasa cuando esa persona, ese empresario, sale de Gamarra con los bolsillos llenos, pero hay basura, drogadicción, prostitución, inseguridad? ¿De qué me sirve hacer la fortuna que hago, que la hacen todos los productores de Gamarra, si realmente no tengo un espacio para convivir, para que venga mi familia? Mira, yo me he alucinado pensando en Gamarra, que funcione 24 horas al día. Y que uno pueda tomarse un café, ir al cine, que pueda caminar, llegar en metro, sacar su carro sin problema. Porque es un súper negocio, pero somos mezquinos. Entonces, ¿de qué vale poder enriquecerme si lo que está a mi alrededor de mi negocio no funciona? Y la misma lógica puede ocurrir en Chancay, porque talento lo hay, pero hay una migración muy alta a la ciudad de Lima. Hay talentos que se están perdiendo. Estás teniendo infraestructura educativa de muy poca calidad, entendiendo que el sistema educativo nuestro tiene serios problemas, pero tienes al lado un negocio que realmente es muy rentable. Entonces tiene que haber coherencia, y creo que
esa visión hacia lo social, sin dejar de entender que tienes un negocio y que el negocio tiene que generarte la rentabilidad del caso, debería de ir acompañada pues de esa responsabilidad social empresarial que tanta falta nos hace como país, ¿no? El empresariado, como las universidades, como las cámaras de comercio, como el Estado, como la ciudadanía, tenemos que unirnos para que esto progrese. A mí todavía me sigue chocando un poco cuando oigo, no, los peruanos solamente nos unimos cuando juega la blanquirroja, cuando hay fútbol. Bueno, yo creo que hay otras causas en las cuales podemos sumar, porque el talento está. Mira, los emprendedores peruanos estamos rankeados en el planeta como los más guerreros. Tenemos una altísima mortalidad de emprendimientos. O sea, somos emprendedores, pero nuestros emprendedores no viven un año, no más de un año. ¿Por qué razón? Bueno, porque no hay asistencia técnica, porque no hay un apoyo en formación. Quizás se entiende el emprendimiento como algo improvisado y no se llega a concretar con mucha más capacitación y no entramos al tema de la innovación. Y cuando hablamos de innovación, hablamos de tecnología. Va a haber ahora en este TED también, presumo, temas relacionados con tecnología. Estás bien dateada. Te han dado el dato correcto. Sí tenemos una experiencia, pero es una sorpresa. Es una experiencia inmersiva, ya la vamos a ir contando por las redes, pero ya te he dicho, apenas nosotros liberemos alguna información, yo te voy a llamar y te voy a dar la premisa para que la tengas tú. Porque queremos, como te dije, que esto sea una experiencia que la gente no la olvide, que pueda disfrutarla, que pueda luego contarla, porque de eso se trata, ¿no? De poder darle pues esa continuidad en el tiempo a esta experiencia llamada TEDx Surco. TEDx Chancay Pro. Tienes muchos años trabajando en el tema social. Después de todo este tiempo, ¿qué es lo que te quita el sueño? Oye, creo que lo que nos quita el sueño a todos los peruanos, que es la falta de oportunidades para todos. Yo creo que eso sigue siendo algo que nos preocupa, ¿no? Mira, veámoslo desde dos puntos de vista. El acceso a la educación universitaria. En una oportunidad en Guarochirí, acá llegando a la carretera central, llegué a una chacra pequeña y me sorprende porque de los poquísimos trabajadores que tenía había un joven en edad universitaria y yo le pregunto al dueño, oye, este chico, ¿por qué no está estudiando? Y me dice, no, él es mi hijo, primero. Segundo, es que por acá cerca no hay universidad. Y tercero, no tendría el dinero para pagar una universidad privada. Cuando tú ves ese escenario, en lugar de pensar que ese jovencito vaya a una universidad y se gradúe de ingeniero agrónomo y que tenga acceso a un financiamiento para que esa pequeña chacra pueda convertirse en un negocio familiar que dé empleo y que mejore su calidad de vida, pues empiezas a entender muchas cosas. Solamente hablando del acceso a la educación universitaria. En otro caso, estamos por Cajamarca y en carretera de noche nos para un señor con una niña pequeña. Se había intoxicado la niña. Y en la posta de la localidad no había recursos. Estaba hasta cerrada. Y lo llevamos a otro lugar a 1 hora más o menos con la niña en crisis. Y cuando llegamos a ese sitio, bueno, estaba abierto, el médico lo llamaron y lo pudieron atender. Cuando nosotros finalizamos ese aventón, por decirlo de alguna manera, el señor se nos acercó y nos dijo, ¿cuánto le debo? Y nosotros, no, que cuánto nos debe, no, nada. Señor, por favor, o sea, su niña estaba en peligro, nosotros estamos con un carro. Y la vida no tiene precio. Y la vida no tiene precio, es verdad. Entonces, ahí empiezas tú a comprender la verdadera magnitud de eso que nos quita el sueño, ¿no? De no poder garantizar lo elemental, lo básico, para todos, pero para todos por igual. Mira, tú vas al salud de Angamos y ¿cuándo te dan cita? ¿No? Entonces, después de 3, 4 meses. Exactamente. Vas a un colegio de pronto nacional y si tiene una cosa le falta otra y los padres tienen que ser activos porque si no la educación a sus hijos no se cumple como debe de ser. Entonces, yo creo que todos estos ejemplos que tú muy bien los conoces nos dan la idea precisa de poder tener una vocería y de
la esquinita, yo siempre lo voy a plantear de esa forma, desde el lugar donde estás, porque es que desde el lugar donde está cada peruano puede hacer una transformación. O sea, no tienes que ser ministro, no tienes que ser director de una UGEL, no tienes que ser concejal o subprefecto. Cualquiera de nosotros lo puede hacer. Que sería la suma de voluntades y de esfuerzos. Exactamente, y ahí es donde está el gran protagonista, que es el ejercicio de la ciudadanía. Yo insisto mucho en esto. Me gusta hablar de esto porque tú hiciste una precisión interesantísima, ¿no? Yo hablaba de los deberes, pero tú hablabas de los derechos y tú hablabas de los deberes. O sea, esto es un tema de ida y vuelta, es una visión 360 del problema, pero ¿cómo uno puede tener esa comprensión y ese criterio? Uno lo puede tener solamente si también la educación te ha llegado, porque es un instrumento con el cual tú puedes tener esa valoración, comprensión y abordaje de una situación determinada. Y ahí hablamos de justicia social. Por supuesto. Y la justicia tiene mucho que ver con la parte de la educación. Mira, muchas mujeres en el Perú hoy en día no denuncian a sus agresores simplemente porque no saben que lo pueden hacer, porque no conocen la ley o porque cuando van a una comisaría le dicen, ya, si no te ha pegado no pasa nada. Entonces ahí se resume claramente la justicia social con un tema de carácter educativo. Por eso para nosotros TEDx Chancay tiene mucha coherencia, porque es poder plantear ciertas cosas en un espacio donde pueda haber un intercambio de un nivel de información tan útil y tan llevada hacia la reflexión. Eso también quiero comentártelo, ¿no? Porque en cuanto a ese impacto fuera ya del evento, la gente se va pensando. Mira, al finalizar, la audiencia se acerca a los speakers, más allá de la foto, oye, me cambiaste la vida, yo no lo había visto así, qué bueno que lo planteé, pasó a ti, me pasa a mí, pero yo no tengo la manera tal vez de decírselo a más nadie. Qué bueno, te sigo en las redes, me interesa lo que tú haces, no te conocí, ahora ya te conozco. Entonces se crea comunidad. Se crea comunidad y me voy, oye, mira, yo lo estaba haciendo así, nunca pensé que podía hacer esto distinto. Por eso el esmero de poder tener a 7 speakers que van a sorprender a la audiencia y que van a generar eso que ya lo hemos repetido varias veces y lo repetimos nuevamente, que son acciones que transforman vidas. En un momento en el que Chancay se convierte en una puerta para el comercio mundial, iniciativas como esta nos recuerdan que el verdadero desarrollo también se construye con conocimiento, con cultura, con liderazgo e ideas que inspiran. Jorge, muchísimas gracias por esta conversación y muchos éxitos en este evento. Gracias a ti, Gloria, por este espacio maravilloso. Saludos a toda tu audiencia. Les invitamos a que puedan postularse como voluntarios, que puedan postularse para que estén y formen parte de la audiencia, y a las marcas con propósito, si me lo permites, Gloria, que puedan contactarnos para poder ser parte de esta experiencia. ¿Cómo los contactan? Pueden hacerlo directamente a mi número telefónico 972-810-945. Están las redes sociales también de TEDx Chancay, y ser parte de esta experiencia, que es una experiencia sin fines de lucro y que está buscando que podamos realmente transformar este Perú maravilloso en algo todavía aún mejor. Gracias, Jorge, y gracias también a ustedes, queridos amigos, por acompañarnos una vez más en nuestro programa Vive y Vibra, un espacio que aspira a construir una sociedad más informada, más justa y comprometida con el desarrollo sostenible, la cultura del encuentro, la inclusión y el cuidado de nuestra casa común. Hasta nuestra próxima edición, hasta el próximo sábado, que tengan ustedes un lindo fin de semana. Buenas tardes.